Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Esta tarde, a través de las redes, así lo dice Lamón, con temas que en nuestra perspectiva llaman la atención y se ubican en la agenda internacional, porque el presidente Biden logró que su Congreso, tanto en la Cámara de Representantes, que es la de diputados, como en la colegisladora, el Senado, le aprobaran un presupuesto por 93,000 millones de dólares, así como lo escucha usted, 95,000 millones de dólares, que se va a destinar en ayuda militar para Ucrania, Taiwán, entre otros casos, y el envío de armas directas a Taiwán. Esto es una señal clara a Moscú y la República Popular de China y Beijing que Washington negociará, pero a través de la fortaleza militar, cuando realmente una alianza entre Beijing y Moscú deja atrás a Washington. Ya el expresidente Barack Obama dijo en 2012 o advirtió sobre el traslado del poder del Atlántico al Pacífico. Por ello, cuando se habla de Ucrania, Taiwán e Israel, la ecuación en Washington o su visión no obedece a la realidad internacional. Y en este sentido, confrontar a Beijing y Moscú, que se muestran ahora más solidarios que en los tiempos de Mao Zedong y Stalin, puede cambiar las reglas del juego en la aldea global. Pero son 95,000 millones de dólares que se suman a los ejercicios militares que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lleva a cabo en Europa, en la proximidad de Rusia, y donde hay bases como Polonia y en los países bálticos que antes formaban parte de la ex Unión Soviética. Saben estos países pequeños, entre ellos Georgia, que la posible caída de Ucrania dejará abierto el camino a Moscú para buscar restituir las repúblicas perdidas durante el gobierno de Mikhail Gorbachev, 1985, marzo, hasta el año de 91, cuando perdió el cargo con Boris Yeltsin, quien lo apoyó ante una tentativa golpista que se detuvo en la Duma, en el Parlamento de Rusia. Y sume a lo anterior el envío secreto de proyectiles o misiles de largo alcance que llegaron a Ucrania. ¿Saben lo que eso significa? Que desde Kiev pueda alcanzar uno de estos misiles el corazón de Moscú. Evidentemente, Rusia cuenta con armamento sofisticado, armas hipersónicas que no son detectadas por los radares para revertir esta condición. Me parece que la apuesta es grave o gravísima. Washington buscaría, bajo este escenario, un ataque directo de Ucrania hacia Rusia y, en el fondo, Washington prevé en este momento que Ucrania se encuentra ya bajo la encrucijada de una derrota obvia en el corto plazo a partir de las dos regiones autónomas declaradas sobre Kiev y la consolidación de Rusia en el territorio de Ucrania. Ahí el equilibrio de poder es en contra de Washington. Moscú, aliado con Beijing, también ve hacia el estrecho de Taiwán. Lo hemos platicado aquí. Taiwán es una isla de 26,000 kilómetros cuadrados a la que Chiang Kai-shek ingresó al término de la guerra civil entre la China nacionalista, la de Chiang Kai-shek, y precisamente la China comunista, la continental, de 9 millones de kilómetros cuadrados, encabezada por Mao Zedong. Ambos rompieron después de que combatieron al imperio chino, y desde 1912 se creó China en una sola concepción, pero después fue ocupada Taiwán por Japón y China agredida también por Japón.
entregar proyectiles y armas a Taiwán lo hace aún más endeble. Taiwán celebró recientemente sus elecciones para elegir a un nuevo dirigente, después de una visión de Tsai Ing-wen, la exmandataria, quien fue la primera en ser reconocida por Donald Trump cuando Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del 2017. Pero le cito este día y fecha específica porque ese mismo día Tsai Ing-wen, aprovechando tal vez la ignorancia de Trump, envió un mensaje de felicitación a Trump y Trump la reconoció a ella y Taiwán como una nación independiente, cuando la República Popular de China solo reconoce a Taiwán como una isla rebelde. Entonces, entregar a Taipei armas para enfrentar a China, no hay ninguna posibilidad. La República Popular tiene ya en su programa tomar Taiwán antes del 2030, y ahí es donde se concentra la atención en la región de Asia. Estos son algunos temas de la aldea global, pero en la Unión Americana, el candidato Trump mide a través de los resultados que arroje su juicio y los más de 50 cargos que hay en su contra, la posibilidad que el Poder Ejecutivo, el presidente de Estados Unidos, amplíe sus poderes sobre los demás, tanto el judicial como el legislativo, y de ahí se desprende que si se mantiene en las boletas hacia la elección del primer martes de noviembre de este año, y Trump eventualmente jura como 48 presidente de Estados Unidos el 20 de enero del 2025, entonces Trump tendrá poderes descomunales que, a su vez, dada su ascendencia con el Poder Judicial y los jueces que él nombró en su primer cuatrienio, convertirán a Trump en un hombre fuerte al que ya no encuentre equilibrios en la Cámara de Representantes, el Senado y en la Suprema Corte. Este es un tema que compete a la Unión Americana, víspera del proceso de sucesión en aquella nación. Y en los temas nacionales, pero hay otro que no puede pasar inadvertido. En la Unión Americana hay focos rojos, hay una señal de alerta por el crecimiento de la gripe aviar, que podría en el corto plazo alcanzar un nivel superior a la COVID-19. La gripe aviar, hoy lo comenta el periódico New York Times, de no contenerse, en 6 meses la veremos en una condición similar al COVID-19 a partir del 19 de diciembre del 2019, cuando la República Popular de China finalmente reconoció que esta ya era una pandemia y su carácter corrió por todo el planeta, llevándose consigo varios millones de víctimas. Entonces, en la víspera nos encontramos con la gripe aviar y cuyas repercusiones aún se desconocen. Y por último, en España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dimite, dado que su esposa, la señora Gómez, favoreció con contratos a grupos privados que invirtieron en los procesos electorales en los que participó Pedro Sánchez. Entonces, allá sí, en México no ocurrió nada con la gaviota, pero en la parte de la vieja madre patria, ahí Pedro Sánchez tendrá que dimitir a su encargo después de una serie de alianzas que lo mantuvieron varios años al frente de los destinos del Palacio Presidencial. Se va Pedro Sánchez por un error de su esposa, Begoña Gómez, quien es la primera dama del gobierno español, y por esa discrecionalidad y apoyo a contratistas privados, el primer ministro de España se va, pierde el cargo, y España ingresa en un periodo de turbulencia que deberá resolverse en el corto plazo con el voto de censura del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones. Ahora, en la República Mexicana, en la mañana, desde el espacio matutino presidencial, le advertíamos a usted sobre el tema de la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de México. El presidente explicó que en ocasiones sus similares, en este caso Joe Biden, tal vez no son informados
de las maniobras que el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Lucha Antidrogas DEA, concretan a partir de los informes que se desprenden, en este caso del Departamento de Estado, por la presunta violación a los derechos humanos. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador. Pero en Estados Unidos, con todo respeto al Ejecutivo Federal, y él tiene mejor información, no es así. El presidente designa a su secretario de Estado y el secretario de Estado asiste ante los comités de política exterior del Senado y el comité de investigación de la Cámara Alta a informar sobre la aprobación de una condena a un país respecto al tema de derechos humanos. Eso ocurrió con De la Madrid, como se comentó ahí, eso ocurrió también en el gobierno de Cedillo y ahora en este del presidente López Obrador. ¿A dónde va Washington? El tema es que antes la Agencia Central de Inteligencia era autorizada por los presidentes de Estados Unidos, en este caso desde John Kennedy, su sucesor Lyndon B. Johnson, el presidente Nixon, el presidente Ford, el presidente Carter, el presidente Reagan, el presidente Bush papá, el presidente Clinton, el presidente Bush hijo y Obama. Ellos autorizaban las operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia. Y en el caso, por ejemplo, de Centroamérica, en el 59 hicieron que se cayera Jacobo Arbenz en Guatemala, pero en México también realizaron operaciones encubiertas. Pero aquí, ¿qué sucedió? Por ejemplo, en el conflicto del 68 y antes, durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, algunos expresidentes de México, como Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, entre otros, eran abiertos agentes colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia, como se corroboró al desclasificarse los documentos secretos de la CIA. Pero pese a ello, la CIA realizaba acciones encubiertas porque existió la sospecha que México respaldaba a la Revolución Cubana y también a la Revolución de Nicaragua en el 79 y los movimientos armados en Guatemala con la guerrilla guatemalteca y al mismo tiempo con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador. Entonces, las acciones encubiertas de la CIA hoy tienen otro nombre. Son, entre otros casos, como se conocen, lo que la Agencia Internacional de Desarrollo hace para desestabilizar a países como México, y en este caso al presidente, a través de la Fundación Mexicanos contra la Corrupción. Por último, en el estado de Jalisco, donde hay una elección para renovar al Ejecutivo Estatal, quiero llevarlos a un capítulo que me parece es momento oportuno de denunciar. Es el candidato del Partido Verde y la candidata de Morena a la titularidad del Palacio de Puerto Vallarta, donde gobierna Morena. Ahí hay una disputa importante en la que por el momento Chayito, la candidata del partido gobernante Morena, tiene una ventaja sobre el Verde Ecologista, cuyo aspirante pretende, de acuerdo con las críticas observadas en los medios locales, convertir a Vallarta y a su candidata, dicen algunos medios locales, en una situación similar a la de Celaya. Esto tiene que atenderlo el Tribunal Electoral, o mejor dicho, el Instituto Nacional de Electores, con base en la información que nos llega a esta mesa de redacción y que compartiremos con ustedes también. Están prendidos los focos rojos en el estado de Jalisco, porque el Partido Verde Ecologista apoya allá a la ingeniero Xóchitl Gálvez y no lo hace con la doctora Sheinbaum, cuando se sabe que el Partido Verde Ecologista es aliado de Morena y el PT en este proceso de sucesión presidencial que culmina el próximo 2 de junio. Y finalmente quiero invitarlos, amigas y amigos, ayer fue el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, a que lean el nuestro, el Chayo, el fin del Chayo en la 4T, adiós Chayo en la 4T, donde se denuncia la corrupción que prevalece en los medios tradicionales de comunicación, donde el lavado de dinero y antes los contratos de publicidad mantenían en vilo a los grandes consorcios de comunicación, y eso se desvanece hoy y queda al descubierto cuáles son los medios que están
quedaron en esa condición y a los que el Estado mexicano actualmente castigó. Y también en este libro se hace una historia desde que Andrés Manuel López Obrador era candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él nos visitó en el estudio en los primeros días de noviembre del 2000, víspera de su toma de protesta al frente del gobierno capitalino, y posteriormente regresó a otra nueva entrevista. Nosotros lo tomamos incluso recorriendo las calles de Gómez Farías, y en una tercera entrevista fue expulsado de la estación de radio donde su servidor platicaba con él. Él ya lo expuso y ya lo hemos mostrado ante ustedes, los diversos videos de la mañanera, donde queda al descubierto cómo los medios de comunicación tradicionales cerraron el paso a quien actualmente es el 79 presidente de México, y cómo también algunos medios que son propiedad de empresarios con una controvertida trayectoria los mantienen, pero olvidan algo los concesionarios de los medios de comunicación, sobre todo en la radio. Aunque compren estos con dinero extraño, múltiples estaciones, y no se dé a conocer al fisco cuál es el origen de la adquisición de esas empresas, el Estado es el único concesionario de los medios de comunicación. Y esto se habla también desde el origen del chayote en el gobierno del general Díaz hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, y en la perspectiva de quien lo publica, pues su extinción a partir de la toma de protesta del actual 79 presidente de México. Con motivo del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, pues aquí está este ejemplar, si usted lo quiere adquirir en este mismo espacio, comunicarse. Y hasta aquí, así lo dice Lamont en las redes. Buenas tardes para ustedes. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont.